relativamente fácil de comprender. El petróleo es de la nación, es del pueblo, es un recurso natural de todos. En la época de Porfirio Díaz se concesionó a empresas petroleras extranjeras que se llevaban todos los beneficios. Luego, en la Constitución de 1917, el presidente Venustiano Carranza estableció por primera vez en el artículo 27, esto en contra de la voluntad de las empresas extranjeras, que el petróleo era de la nación. Así quedó establecido en la Constitución desde 1917. Pero era tanta la presión que ejercían las empresas petroleras extranjeras y sus gobiernos que pasó un tiempo sin que se pudiese aplicar ese principio constitucional. Seguían las empresas extranjeras explotando el petróleo. No dejaban ni siquiera que se emitiera, que se aprobara la ley reglamentaria del artículo 27. Terminó el presidente Carranza, luego Obregón, Calles, no pudieron, hasta que llega el general Cárdenas en el 38 y él expropia el petróleo, nacionaliza el petróleo, recupera el petróleo para beneficio de todos. Después de esa expropiación siempre han habido intentos para volver a regresar el petróleo o la explotación del petróleo a manos de extranjeros. Ahora estamos ante un nuevo intento y en situación muy delicada, porque están totalmente orientados a ese propósito. ¿Por qué les importa tanto? Porque el petróleo es el mejor negocio del mundo. Un multimillonario estadounidense, Rockefeller, decía que el mejor negocio del mundo era el petróleo, y el segundo mejor negocio del mundo, decía también, es el petróleo mal administrado. O sea, el petróleo siempre es negocio. ¿Por qué es negocio? Bueno, porque extraer un barril de petróleo cuesta $10, que no es producirlo, es algo que nos da la madre naturaleza, es un recurso natural, no es sembrar como lo hacen los agricultores de Sinaloa, es extraer del subsuelo, cuesta $10, debería de costar menos si no hubiese corrupción en Pemex, influyentismo, porque no es mucha ciencia extraer el petróleo, es perforar un pozo, como perforar un pozo de agua, nada más que más profundo, a 3.000 a 5.000 metros. Nosotros teníamos muy buena tecnología petrolera, que incluso se llevaron a otros países. Ahora está de moda hablar de Brasil como potencia petrolera, pero hace todavía 20 años ni siquiera había petróleo en Brasil. Y México tiene mucha tradición en todo lo relacionado con la explotación del petróleo, y muy buenos técnicos y muy buenos trabajadores mexicanos. Bueno, como ahora entregan contratos para la exploración, para la perforación de los pozos, pues nos cuesta $10 extraer un barril de petróleo. Pero aún así, ese barril de petróleo se vende en $100. Es decir, hay $90 de ganancia por barril, y se extraen 2.600.000 barriles diarios. A $100 son $260 millones diarios, 100.000 millones de dólares al año. En pesos, 1.250.000 millones de pesos. Y esa es la gran tentación. Ya no quieren solo ser contratistas, aunque estén bien tratados, bien servidos,
Ahora quieren ser socios y se quieren quedar con la renta petrolera, con la ganancia, inventando un sinnúmero de mecanismos, contratos que llaman incentivados, contratos que llaman de riesgo, contratos de servicio múltiple, pero el asunto es cómo quedarse, cómo apropiarse de la riqueza petrolera, de las ganancias del petróleo. Y eso es lo que permite al país, a México, que haya presupuesto. Ese dinero, esos $90 por barril de ganancia, van a la hacienda pública y por eso se tiene presupuesto. Entonces lo grave, entre otras cosas, es que si se privatiza el petróleo, si se entrega la renta petrolera, no tendríamos presupuesto suficiente, quedaría un hueco en las finanzas públicas, un hoyo. Y estos, de manera perversa, están hablando por eso de la llamada reforma fiscal. Va aparejada la llamada reforma energética, que no es más que la privatización del petróleo, con la llamada reforma fiscal, que no es más que aumentar el IVA para tratar de compensar lo que se dejaría de recibir por la privatización del petróleo. Quieren aumentar el IVA, ya lo anunció Peña Nieto y el PRI, del 16 al 19%, y quieren cobrar IVA en alimentos, en medicamentos, en el transporte público, en los libros. Pues ya ven que ellos no leen, pues no les importa el que aumenten de precio los libros. Ese es todo el plan. Puede ser que se piense que estoy simplificando mucho, pero no. Todo lo demás es puro añadido y circo, mucho circo. Ahora se lo decía yo a los de los medios de comunicación de Mazatlán que me entrevistaron. Es como una telenovela nacional que se llama Frívolos y Corruptos, con episodios. Acaba de pasar que impactó mucho el capítulo de la traición, de cómo un copetón irresponsable, que es el primer actor en esa telenovela, traicionó a su socia, el Ester Gordillo. Porque eso no es más que un ajuste de cuentas, ¿verdad que ustedes sí están conscientes de eso? Circo. Y otros capítulos más que vienen. Esto de que da tristeza, el aumento de los impuestos y otros capítulos. Pero en esencia es seguir saqueando. No les importa el destino del país, el sufrimiento de la gente, y de ahí que debemos nosotros seguir adelante, no rendirnos, no claudicar y no dejarnos engañar. Ahora les decía yo también a los de los medios de comunicación que como se han esmerado en cooptar, para decirlo amablemente, en apergollar, para decirlo un poco más ordinario, a todos, ya los tienen. Ahora pues nos han ayudado a realzar a Morena, que es la única oposición que hay en este país. Eso es muy importante. No es que estemos pensando que somos insustituibles, lo mejor, no vamos a caer en el necesariato, pero hay una realidad. Es solo Morena lo que queda, es la esperanza de México. Por eso tenemos que seguir adelante. Tenemos dos retos: organizarnos, ser
conciencia en la gente para que